Pase a la Fama no es solamente una carrera, es también una prueba de resistencia. Es como hacer un maratón, pero a la velocidad de los 100 metros planos. Y estando lejos de casa, rodeados de extraños, todos codiciando el mismo premio, ser la nueva banda más importante del regional mexicano. Los participantes hacen de todo para no rendirse, pero se sienten solos y alejados de sus seres más queridos. Y extraño mucho pues a mi hija, más que nada pues hacer la tarea con ella y todo eso me gusta mucho estar presentes. Pues si me concentro en eso de que las extraño y las quiero ver, pues incluso a veces contraproducente. Y sabemos que los jueces están poniendo especial atención a su rendimiento general, emociones incluidas. Esto sumado a las maneras en que los competidores se desarrollan. Es un show en donde se les está dando todo para que crezcan muchísimo como artistas. Y si realmente ese es su sueño, es como, por eso se llama campamento. El bootcamp es como un campamento en donde se les está entrenando como si fuera un campamento militar, pero en este caso es musical y tienen a los mejores productores musicales, a los coaches, a las salas de ensayo. Asegurándose de que todo esté disponible y listo, aquí está Mirna Pérez, productora ejecutiva del reality show. Hemos intentado de darle las mejores herramientas a los concursantes que pueden tener, porque si al fin de cuentas van a ser artistas de hype y no les vamos a dar artistas que no estén preparados. Hay una diferencia importante entre músico, cantante, guitarrista y artista. Y no solo es eso, sino un artista de hype. Una de las compañías musicales más relevantes del mundo. Aquí Rodolfo, bajista. Porque un artista completo no solo es el que toca bien y así, ¿no? Incluso hay artistas que no tocan tan bien, pero transmiten mucho o tienen una personalidad muy fuerte que hace que la gente lo siga, ¿no? Que verdaderamente yo vine a aprender aquí es todo lo demás. El aspecto social, el aspecto de relacionarte con la gente, el aspecto de entender a las personas, el aspecto de compartir experiencias, de convivir. Esa tenacidad, destreza y madurez es de lo que se juega día con día en Pase a la Fama. Yo soy Julio Orozco y esto es Pase a la Fama, el podcast. Este es el podcast que acompaña el primer reality show dedicado a la música regional mexicana. Como ustedes han visto en casa, semana con semana iremos conociendo al mismo tiempo que ustedes a la próxima banda que romperá todas las listas de popularidad de nuestro género favorito. Pero con este podcast vamos más allá, porque hay mucho más de qué hablar. Queremos que conozcan todo lo que sucede fuera de cámaras y dentro de los micrófonos. Este es nuestro 9º episodio, la destreza de seguir adelante. Esta semana, los 30 participantes que siguen en Pase a la Fama tienen una nueva oportunidad para deslumbrar. Los jueces los desafían para impulsarlos a demostrar su versatilidad, empujar los límites de su creatividad y atreverse a explorar terrenos desconocidos con audacia. Me tiene muy emocionado, pero yo creo que el destaque de esta semana precisamente fue el cómo se incorporaron llevar estas canciones que ya son himnos tropicales a nuestro género mexicano. De una manera en esencia propia, con ahora sí toque novedoso, toque positivo y con todo el fervor de escucharles en el nivel musical que ya se deben de encontrar. Esta vez, 6 bandas nuevas se enfrentarán al reto de interpretar 6 rolas que han puesto a bailar a generaciones enteras en todo el continente. Himnos de salsa, vallenato, cumbia y otros ritmos que huelen a maca, palapa y a cerveza fría en la playa. Se me hace muy padre porque, estamos como explorando una cosa de que el cantante no solo sea cantar y ya, ¿no? Sino también pueda interactuar un poquito en la parte musical. Tienen que hacer que estos ritmos suenen bien con instrumentos que normalmente no van ahí. Tuba, charcheta, bajo quinto, acordeón y por si fuera poco, esta vez también hay juez invitado. Bueno, mi nombre es Silvestre Francisco Dangón Corrales, cantante vallenato, cantante colombiano, nacido en Urumita, y estoy acá haciendo parte del jurado calificador de Pase a la Fama. Silvestre Dangond ha revitalizado el género del vallenato con su carisma y estilo innovador. Él ganó el Grammy Latino por su álbum Esto es Vida en 2018 y fue el primer vallenato en alcanzar el número 1 en iTunes en Estados Unidos. Presentarse frente a Silvestre es una oportunidad más para brillar en otros estilos musicales. Pero antes del concierto está la conformación de las bandas.
En este episodio la dinámica regresa con un giro. Los participantes formarán nuevamente sus propias bandas, pero esta vez los jueces han seleccionado a 6 músicos como líderes, destacados por su excelencia en la competencia, su carisma, habilidades sociales y su virtuosismo como intérpretes, productores y arreglistas. Aquí Jessy Miranda. Hoy le dieron la oportunidad, por ejemplo, a los músicos de ser líderes. Eso está padrísimo porque también ahí uno se da cuenta quién quiere trabajar contigo, qué otro tipo de dinámica. Y se me hace justa también, no nomás porque siempre los cogen como que la producción o la escogieron los cantantes. Entonces siempre nos ponían de líderes, entonces qué chilo que le puedan dar la oportunidad también a los demás compañeros. Y así fue, esa fue la dinámica. Se escogió a los líderes pues de dispersos, un baterista, por ejemplo Cintia es baterista y es líder. Rodo es bajista, es mi hermanito, es líder. Ala Leal, guitarrista, es líder. Martín es pericueta, es baterista, líder. Creo que el altote Felo del acordeón es líder. Estos líderes, reconocidos por sus compañeros, tendrán la tarea de guiar a sus equipos, demostrando no solo maestría con instrumentos, sino también una visión creativa que impulsa a sus bandas a brillar. A cada grupo se le asignó una canción que debían interpretar. Los vocalistas fueron pasando uno por uno sacando un sobre con el nombre de su rola tropical. A Jessy le tocó un rolón histórico. La rola se llama Que nadie sepa mi sufrir. Yo creo que todos la saben como Amor de mis amores. Amor de mis amores, si dejaste de quererme. Entonces es un rolón. Y Jordi Blanco, saxofonista, no cabía de la emoción. Escuché cuando dijeron de que no, de que nadie sepa mi sufrir. Dije, no manches, me estás dando en todo mi son acá en el sax. Pues yo tocaba el sax ahí en la Sonora, hacía segundas. Para tocarla, ellos conformaron la banda Jessy y los Bad Hombres. Por su parte, Jessy, una gran admiradora de Margarita, la diosa de la cumbia, aceptó un reto adicional. Y en eso que me dicen, Jessy, ¿por qué no? Tú no tocas, porque me gusta tocar a mí también. Y yo le dije, ¿qué? No, pues yo voy a cantar. Sí, pero puedes cantar y tocar. Y dije, pues si ustedes quieren, yo le he hecho, porque me encanta a mí tocar también. Y pues también estamos armando algo bien bonito con un pedacito, nomás no toda la rola, porque también queremos bailar. Yo traigo muchas ganas de bailar, cantar, y pues hoy me va a tocar cantar, bailar y tocar. Y esa presentación se la voy a dedicar a mi hermano, porque es el único pedacito que voy a tener tocando y me voy a acordar muchísimo de él. Pero la lista no se acaba ahí. Esta noche los jueces van a escuchar puro temazo de salón de baile. Llorarás del salsero venezolano Oscar de León, La rebelión del colombiano Joey Arroyo, Escándalo, la cual ha sido interpretada por Margarita, la diosa de la cumbia, o la Sonora Dinamita, Ven, devórame otra vez de Lalo Rodríguez, recientemente interpretada por Huayna, y Los caminos de la vida, un vallenato escrito por Omar Geles, con las versiones de Los Diablitos y también de Vicentico. Una vez asignadas las canciones, los participantes empiezan a maquinar en su cabeza algunas ideas para proponer al resto de la banda. No hay tiempo que perder, así que muy pronto se van a las salas de ensayo asignadas. Pero en esta oportunidad, en medio del intenso trabajo y la concentración de la banda, les llega una sorpresa. Estábamos ensayando y regularmente cuando estamos ensayando pues nos mentalizamos a hacer música, a hacer el show, a pulir detalles y de repente vemos entrar a Horacio Palencia. Fue el momento que estábamos haciendo la canción y entra de la nada Horacio, entra con una charola con celulares. Yo lo que se me vino a la mente fue, ¿nos va a regalar celulares o por qué si ahorita no podemos tener celulares ni nada? Raki estaba equivocado, en vez se venía algo muy emotivo. Entramos a las salas de ensayo y uno por uno a cada uno de los músicos y de las voces principales se les entregó el teléfono por parte de Total Wireless con el mensaje de sus parientes, de sus familiares. Todos los 30 participantes recibieron un video con un mensaje de alguien importante en su vida: hermanos, hijos, papá, mamá o amigos. Y la verdad fue fue sentimental, como tanto para mí como para mis compañeros, pero el problema mío es de que soy muy duro para llorar o mostrar mis sentimientos. Entonces pues a mí en la cámara pues se vio así como de que no sentiste nada, ¿no? Sí, pero por dentro estaba que me
me hacía pedazos. Fue un momento muy especial porque creo que todos lo necesitábamos, que necesitábamos como esa motivación, esas palabras de aliento, o con tan solo verlos, igual verlos, saber que están bien, que todo está tranquilo, pues que no hay nada que preocuparse afuera. Algunos lo tomaron con nostalgia, otros con mucha alegría, otros con mucha fortaleza, y yo creo que yo me incluyo en la parte de que lo tomé con mucha fortaleza y mucha paz, mucha tranquilidad de saber que toda mi familia está bien, porque tuve la oportunidad de que grabaran todos, ¿no? Mis hermanos, algunos de mis sobrinos, mis papás, mis hijos, mi mujer. Ese tipo de detalles aligeran el ambiente, la distancia se acorta y el calor de casa, el de la familia, se siente más cerquita, aunque sea por unos momentos. Pero en las salas de ensayo eso fue solo un ratito. Las bandas no pueden perder su concentración. A este maratón todavía le faltan muchos kilómetros antes de alcanzar la meta. Y los buenos deseos, el sentir el hogar más cerquita, parece que le dio una pausa a las malas vibras que se sintieron en el episodio anterior. Aquí Luis Terrazas, Terry, quien toca la docerola en la nueva banda, Los Hermanos del Norte. Ya se fueron los que hacían el desmadre, como dicen. Pero no, yo sí los extraño mucho, los que se fueron. O sea, sí eran grandes amigos. Pero a pesar de eso, pues ahorita la vibra está muy chida, está muy tranquila. Cintia Ochoa es la líder de esta banda y una vez más está detrás de la batería. Ella escogió como vocalista a Jerry, con quien trabajó en el primer concierto donde coberearon a Peso Pluma con Ella Baila Sola. Nos tocó la canción Llorarás de nuestro gran querido amigo Oscar de León. La verdad no la conozco, pero igual pues ya con el que la escuché, con la tonadita, la melodía, la letra, ya pude más o menos sentirla y salió, gracias a Dios. Terry fue el responsable de proponer los arreglos, de convertir ese himno no oficial de Venezuela en una rola de regional. La verdad yo llegué con una idea ya más o menos aterrizada. Empezar así como que con otro ritmito. Les gustó y empezó a sonar bien chido. A Jerry también le encantó la idea. No, o sea, sí te gustó y ya como que pues eran puros detallitos los que faltaban y con lo que nos estábamos estresando, pero pues ya quedó, o sea, realmente fue nada más ese momento de estrés, pero ya afuera ya somos amigos, nos agarramos, nos besamos, de todo, ya nos queremos mucho. El líder de la banda es nuestra gran querida amiga Cintia, es a todo dar. Igual también sí hubo unos momentos que al principio de nuestro ensayo sí se puso un poquito intenso, como 1%. Igual por lo mismo, porque estábamos tratando de arreglar unos cambios que eran muy, muy leves. Y pues obviamente tenemos que perfeccionar pues de todo, porque ya están los jueces con una expectativa muy alta. Cada vez es menos raza, menos compañeros y es más la atención que tenemos que pues tirar todo en la tarima. Y es muy evidente que la energía fluye en el ensayo. Se llevan muy bien. Tú ahorita nomás estás acompañando la letra, güey, neta. Y nosotros nos encargamos de la música y vas a fluir todo bien bonito, güey. De neta. ¿Sí? Bueno, pues ahí te vengo. Pero Los Hermanos del Norte son solo una de las 6 bandas, y hay otras igual de destacadas y brillantes. A la banda La Rebelión le tocó encargarse de hacer una nueva versión de una canción de Joe Arroyo, con el mismo nombre, Rebelión. Digamos que no se rompieron la cabeza bautizando a la banda, pero sí lo dieron todito en los ensayos. Ellos son Felo como líder tocando en el acordeón, está también Luis Partida en la voz, Carlos en la tuba, José Zúñiga en la guitarra y segunda voz, y Richie en la charcheta. La canción es legendaria, y ni se diga del autor, pero nuevamente no todos en México la conocen. Aquí Luis Partida. La canción se llama La Rebelión. La verdad es que había escuchado un pedacito nomás. Pero hasta hay una película de Joe Arroyo en Netflix. Esta rola tan emotiva cuenta una historia compleja de esclavitud y emancipación. Nos involucramos de más en el sonido de la canción porque habla de cosas fuertes, ¿no? De la esclavitud, de la gente morena, cómo es que un español le gritaba a la mujer de un personaje y ese personaje pues se rebeló contra esta persona y lo terminan metiendo tras las rejas, ¿no? Esta es la única banda que no tiene batería, así que tuvieron que ingeniársela para hacer un ritmo interesante. Acá Gabriel González, productor asignado a la banda. Eso fue lo bonito, lo padre, lo divertido fue construir una canción de salsa con elementos que no son de salsa
y que nos faltaban los más importantes de la salsa, que es piano, bajo, percusiones. De hecho, si haces una salsa con piano, bajo, percusiones, ya es salsa. Entonces, transportar a eso, a llevarlo acá a elementos que no teníamos. Richie fue la última opción que quedaba disponible para esta banda, pero se puso la camiseta y se rifó a sacar esta rolota histórica. Este tipo de música tiene muchas síncopas o muchos tiempos muertos o cosas que requieren mucha precisión rítmica. Al no tener un instrumento de percusión como tal, sí estábamos patinando un poquito. Y fue cuando se nos ocurrió la idea de que, ok, vamos a meterle el cencerro. ¿Quién lo va a tocar? Yo no sé tocar esas cosas, pero me atreví a sacar un cencerro y empezarle a dar como llevar la batuta ahí del tiempo. Les gustó a los demás, les gustó a los productores y pues se dio la idea ahí medio loca, pero... nomás es cuestión de atreverse, de repente salir de la zona de confort es bien bonito también en ese aspecto. Estas canciones son totalmente atemporales, siguen sonando igual de bien que el día que salieron a la luz por primera vez hace décadas. Todos tenemos a ese tío que se pone a bailar con la menor provocación, ese de bigote que sigue creyendo que tiene 20 aunque tenga 55. Para homenajear a esos tíos que son el alma de la fiesta, se armó la banda Los Chavorrucones. Está conformada por su líder Fadul en el bajo quinto, Memo en la bataca, Raki como cantante, Oscar en el acordeón y Jesús en el bajo. Aquí Raki. Nos tocó a nosotros, Ana Bárbara me dio la canción de Los Caminos de la Vida. Sí, es una canción muy conocida, muy clásica, que yo la conozco porque a mi mamá le gusta mucho bailar esas canciones. Antes de las presentaciones, la tensión se siente en el aire. Los chavorrucos no saben qué les depara los caminos de la vida, pero sí saben que están más nerviosos que nunca. Cada vez estamos más cerca del episodio final de Pase a la Fama. El bootcamp sigue y solo se pone cada vez más intenso, pero al igual que las semanas anteriores, muchas cosas se deciden esta noche. 30 competidores, 6 bandas y 6 himnos de música tropical. Es hora de brillar en el escenario. Ocupando la cuarta silla junto a los jueces está el titán del vallenato, Silvestre Dangond, un artista con experiencia no solo en los escenarios y en otros reality shows. Yo no tuve un consejo, yo tuve los mejores consejos en mi carrera, que fue la calle. Yo desde muy niño me enfrenté a la calle y la misma calle me fue formando. Los consejos míos eran los golpes, los desaciertos, las cerradas de puerta, insistir, los desplantes. Esos eran los consejos míos. Yo pienso que entre más sufría, más creía en que estaba siguiendo mi intuición. Las canciones de este episodio son de esas que todos hemos bailado alguna vez. Y en este reto, si los jueces se paran a bailar, es buena señal. Ana Bárbara no lo pensó 2 veces. Se levantó de la silla y se dejó llevar por el ritmo de la música cuando Jesse y los Bad Hombres tocaron Que Nadie Sepa Mi Sufrir. Pero no todo fue fiesta. Adriel notó detalles en la batería y en el sax que podrían poner en riesgo a la banda o a alguno de sus integrantes. Por ejemplo, en lo personal, ahí Adriel me hizo un comentario sobre que bajé un poco el tiempo en la batería. La verdad, como le he comentado, no me di cuenta porque lo estaba disfrutando tanto. Entonces, ahí pido una disculpa por eso, pero si él lo dice, pues obviamente sí pasó. Entonces, me toca trabajar más en eso, de concentrarme tanto en lo musical como en el show que estamos dando. Fíjate que me dijeron que me había atrasado, pero pues bueno, yo no lo sentí que me había atrasado. Otra de las bandas que alegró la noche del concierto fue Los Hermanos del Norte con su versión de Llorarás de Oscar de León. Lograron transmitir una energía sin igual, con una combinación de emoción y talento. ¿De quién fue la idea conceptual de producir la canción así? Esto empieza así. Fui yo. Bueno, Terry, primero que todo déjame felicitarte a ti porque está muy original. Pues ya de repente yo ya estaba acostado ahí en el cuarto del hotel y me levanté en la madrugada. Ya me iba a dormir. Eran como las 11. Y ya se me vino una idea de hacerla así como que con un ritmito así más tranquilito. Así. Y ya fui simplemente haciéndole unas modificaciones a los acordes, haciéndolos un poquito más bonitos, que suenen más melancólicos. Y pues así fue como, así como me lo dijo el maestro Silvestre, pues es que no sé ni cómo salió. Simplemente se me ocurrió y pues así fue como nació la idea. Muy bonitos los comentarios de los jueces. Creo que nunca me habían hecho comentarios tan buenos. Me siento muy bien.
Pero Silvestre no paró ahí. Digamos que estaba fascinado con el talento de las bandas de esta noche. La Rebelión, tocando la rola del mismo nombre, le voló la cabeza a ese colombiano que ha escuchado la canción unas 5,000 veces. Fueron unos cracks lo que hicieron esa versión. No, increíble porque no era fácil. No era fácil porque la versión que existe del Joe Arroyo es una versión muy completa. Y ellos en la versión que la hicieron hasta con bolero, con esos pocos instrumentos que tenían. No, yo me les quité el sombrero. Esta presentación estuvo llena de sorpresas. Por una parte, el cantante Luis Partida se rifó tocando por primera vez el cencerro. Y él pues hasta nos dijo que parecíamos colombianos, ¿no? Nos llena de alegría, nos llena de orgullo. Nos sentimos muy conectados y de verdad lo dimos todo en el escenario. Y yo creo que se reflejó para los jueces y espero que también se refleje para la gente que lo va a escuchar y lo va a ver. Y en los 2 coros de la canción, los jueces escuchaban una tercera voz que, para sorpresa de todos, venía nada más y nada menos que de Richie, trompetista y charchetista. Yo no canto, yo nomás entono. Richie se llevó la admiración y el cariño sobre todo de Ana Bárbara. Yo le saqué el abrazo a Ana Bárbara. No recuerdo qué dijo, o sea, me dio un buen comentario, me dijo, ay, es que te amo, tengo ganas de abrazarte, ¿no? Y yo de que, ¿puedo darte un abrazo? Y ahí voy, no ibas a aprovechar. Pero no todas las bandas se llevaron flores en este concierto. Los Chavorrucones, con Fadul en el liderazgo y Raki en la voz, no lograron transmitir el sentimiento de la canción Los Caminos de la Vida en su versión rockteña, y esto los llevó directamente a la zona de riesgo. Junto a ellos subieron a la zona de riesgo otras 2 bandas, una de ellas La Repu, liderada por Alan Leal y con Wendy en la voz. Cantaron Ven, devórame otra vez, pero los comentarios de los jueces fueron tibios. Y para sorpresa de muchos, Jesse y los Bad Hombres, que al inicio habían recibido buenos comentarios, también terminaron en zona de riesgo. Ya la calidad que hay ahorita a nivel competitivo es muy alto. Ahorita ya todos lo están haciendo precioso, hermoso. Y ya ahora cualquier mínimo detalle que uno se le vaya o haga mal, te puede costar. La competencia está cada vez más reñida y cualquier pequeño error puede significar abandonar el programa. Pero para fortuna de Jesse y su equipo, los nervios de estar en zona de riesgo duraron muy poco y la banda completa recibió la salvación, por ahora. En esta oportunidad, los jueces decidieron nuevamente eliminar individuos en vez de una banda completa. El primero en recibir la noticia fue Toño Casas, baterista de La Repu. Él decepcionó a los jueces al sonar muy desfasado mientras tocaba Ven, devórame otra vez. Esto repercutió en el desempeño completo de la banda. Aquí Lalito Méndez, su compañero. Lamentablemente hice un buen amigo aquí, Antonio Casas, pero bueno, estoy tranquilo porque pues vivimos a 1 hora de distancia, entonces nos podemos ver en el momento, en cualquier momento. Toño fue el primero, pero vienen más. Ni en la parte de la voz, ni en la parte de los arreglos musicales lograron transmitir ese sentimiento de la canción que nosotros estábamos esperando. Entonces la verdad fue una de las participaciones, digamos, más flojas. Tanto así que pues de ahí salió Jesús. El nombre que sonó fue Jesús Darío, el bajista de los Chavorrucones, quien con una sonrisa un tanto agridulce se despidió del programa. Estuvo muy bien todo. Yo soy muy feliz de que me levantaran a las 6 de la mañana para tocar. Me fui muy feliz también de que me anocheciera tocando y conociendo gente, músicos. Entonces, pues yo estoy muy feliz de todo lo que viví aquí, o sea, y fue neta, o sea, a mí nadie me dijo qué decir, no había un guión, no había nada de eso, entonces, pues estoy contento, o sea. Y para sorpresa de todos en el set y en casa, solo 2 participantes fueron eliminados esta noche. 28 más siguen en la competencia. Y sabemos que los 3 jueces permanentes, aunque entienden por todo lo que están pasando los participantes, no se conforman con poco. No son fáciles de complacer.
Yo creo que son personas que le han estado echando muchas ganas gradualmente, no han frenado en ningún momento, ni tanto por parte de su energía, sino es que han estado consecutivamente escalando, y eso es lo importante. Ahora sí que lo próximo es seguir viendo las bandas que ya se van a consolidar como tal. Ya iremos viendo si los caminos de la vida de los participantes los llevan a liderar una rebelión, una que pare su sufrir o que los lleve a ser devorados otra vez por los jueces. Pero ya eso lo veremos la semana que entra en Pase a la Fama, el podcast. Que siga el escándalo. ¡Chao!